Llevo ya un tiempo siguiendo la mirilla inteligente DP1 de EZViz, pero era una mirilla que solamente tenía la interfaz de usuario en inglés y por ese motivo era una mirilla que no me atrevía a traerla aquí al canal. Ahora EZViz ha sacado un nuevo modelo de esta mirilla, la DP1C, y en esta ocasión es un modelo más internacional que sí está en español y por eso la he traído aquí al canal. Así que nada, si queréis saber cómo es esta nueva mirilla DP1C de EZViz y sobre todo si queréis saber cómo participar en el sorteo de una unidad de esta mirilla, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el vídeo y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja, antes de hablar de las especificaciones y más cositas interesantes de esta mirilla, lo que voy a hacer es una puesta en marcha y os voy a comentar paso a paso cómo la tenéis que instalar en vuestra puerta. También, por supuesto, haremos un emparejamiento con la aplicación para que veáis lo sencillo y lo fácil que resulta, como digo, su instalación. Primero comprobaremos el grosor de nuestra puerta, tener en cuenta que el espesor va de 35 milímetros hasta 105 milímetros. En mi caso tengo 46,8 milímetros, con lo cual estoy dentro del rango adecuado para instalar la mirilla. Quitaré ahora la mirilla tradicional de la puerta de casa. Esta mirilla suele ir roscada, con lo cual es muy fácil de quitar, no necesitamos ningún tipo de herramienta. Una vez que hemos quitado la mirilla tradicional, con un calibre vamos a comprobar si el agujero que tenemos en nuestra puerta es válido. Tener en cuenta que la perforación de este agujero tiene que ir de 16,5 milímetros hasta 50 milímetros. Yo en mi caso tengo un agujero de 13,5 milímetros que, aunque está fuera de ese rango recomendado por EZViz, ya os digo yo que la he podido instalar en la puerta de casa sin problema. Como podéis observar, he podido colocar la mirilla perfectamente en lo que es el agujero de casa y queda muy ajustada, con lo cual muy contento con el resultado. Como veis, la parte trasera de la mirilla tiene un cable muy finito, muy delgado, muy plano, con un conector que es el que va a ir conectado a la pantalla que colocaremos en el interior de la puerta. Para colocar dicha pantalla necesitaremos una pareja de tornillos que, en función de nuestra puerta, hemos de elegir el tamaño. Vienen 3 tamaños diferentes y en mi caso es el más pequeñito. Pasamos el cable por dentro del soporte de la puerta, lo hacemos coincidir con los 2 orificios que hay para los tornillos y colocamos los tornillos en dicho soporte. Hemos de asegurarnos que el soporte quede correctamente fijado a lo que es la mirilla y que no se mueva para poder posteriormente colocar correctamente lo que es la pantalla. Hablando de pantalla, como podéis ver, en la parte inferior tenemos un botón que va a permitir liberarla de lo que es el soporte que os acabo de comentar. Luego en la parte de abajo vemos un altavoz que va a permitir usar esta pantalla también como avisador o bocina o timbre de nuestra mirilla. Luego en un costado tenemos una ranura para insertar una tarjeta micro SD que nos va a permitir hacer grabaciones una vez que se detecta movimiento en la calle. En la parte superior de la pantalla tenemos el botón de encendido y apagado de la misma. En otro costado tenemos un puerto micro USB que nos va a permitir cargar lo que es la batería integrada de la pantalla. Y en la parte trasera tenemos el conector para conectar el cable planito que viene directamente de la mirilla. Lo primero que vamos a hacer es cargar la pantalla para que tenga un 100% de batería y, como veis, ya nos está diciendo que insertemos el panel en la base, ya que es necesario para el correcto funcionamiento de la misma. En la parte frontal tenemos un botón que nos va a permitir activar la visión en tiempo real de la pantalla una vez que esté colocado en la puerta. Como veis, tiene un LED blanco que además se va a iluminar cuando detecte una presencia en la calle. Conectamos el cable que viene de la mirilla directamente a la pantalla, doblamos un poquito el cable de forma que quede totalmente plano y pegado al soporte. Colocamos la pantalla en lo que es el anclaje
y hacemos una leve presión hasta oír un clic. La pantalla quedará entonces perfectamente sujeta a lo que es el anclaje de la puerta. Vamos a enlazar ahora la mirilla con la aplicación de EZVIZ. Para ello lo que tenemos que hacer es encender usando el botón que está situado en la parte superior de la pantalla. Lo dejamos pulsado durante unos segundos hasta que se muestre un código QR. Utiliza la aplicación EasyDish para configurar el Wi-Fi, que nos indica que ya está todo preparado para ser enlazada con la aplicación. Cogemos nuestro teléfono móvil y desde la aplicación de EZVIZ escanearemos ese código QR y una vez escaneado, como veis, ya detecta lo que es la mirilla. Pulsaremos sobre el botón Device Power On, pulsamos siguiente y ahora lo que vamos a hacer es conectar la mirilla a la Wi-Fi de casa. Pulsamos siguiente, elegimos nuestra red Wi-Fi, pulsamos otra vez botón siguiente, pulsamos acceder y esperamos durante unos segundos a que se conecte nuestra Wi-Fi. Una vez conectada ya podemos ver la visión en tiempo real, ajustaremos lo que es la zona horaria, si queremos el audio o no y pulsaremos el botón siguiente. Hecho esto, ya nos aparece la mirilla en la pantalla principal de la aplicación y si ahora pulsamos sobre ella, como veis, ya se carga lo que es la visión en tiempo real y los controles que nos van a permitir operar con las diferentes funciones que veremos más adelante. Voy a pulsar en la rueda dentada de la parte superior, me voy a ir a ajustes y voy a realizar un cambio del nombre de la mirilla. Para ello pulso lo que es el nombre de la mirilla y establezco el mío, en mi caso DP1C puerta. Aceptamos y ya la tendríamos correctamente instalada. Bueno, pues ahora que ya tenemos instalada la mirilla y ahora que ya la tenemos sincronizada con nuestra aplicación del teléfono móvil, pues como siempre os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y aquellas cositas que sean interesantes para nosotros. Bueno, con la DP1C de EZVIZ tenemos dos dispositivos en uno, es decir, tenemos una mirilla y también tenemos un videoportero. Viene con detección de movimiento por infrarrojos pasivos, lo que se llama PIR, así que si en un momento dado una persona merodea por nuestra puerta, se acerca a menos de 3 metros, automáticamente nos va a mandar un mensaje a través de la aplicación de nuestro teléfono móvil, adjuntando una fotografía de esa persona que se ha acercado a nuestra puerta. Esto ocurriría las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con lo cual ganamos mucha seguridad en casa. La cámara de la mirilla no solo hace fotografía, sino que también graba vídeo y lo hace a una resolución de 720p. No es una resolución muy alta, no es Full HD, pero sí que es una resolución que se ve muy bien tanto de día como con ausencia de luz, es decir, de noche. Luego lo que es la pantalla o visor que habéis visto tiene un tamaño de 4,3 pulgadas, muy generoso, que se coloca en la parte interior de nuestra casa y que nos va a evitar tener que estar mirando como hacíamos antaño por lo que es el agujerillo de la mirilla, ya que pulsamos un botón y automáticamente vemos en tiempo real lo que está ocurriendo en la puerta de casa. Antes de seguir, permitidme que os recuerde que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este gratuito para vosotros. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse que tenéis en la parte inferior del vídeo, pulsar sobre él y así colaboráis con la causa. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Como os decía, es un videoportero, entonces tiene un botoncito que si alguien lo presiona, automáticamente nos llega una notificación al teléfono móvil como que alguien está en la puerta esperando. Pero lo chulo, no solo eso, lo chulo es que automáticamente inicia una videollamada, una videollamada a nuestro teléfono móvil, como si fuera una llamada de teléfono normal y corriente, y en ese momento podemos ver en tiempo real y por supuesto hablar con la persona que esté esperando ahí. Por ejemplo, si estamos esperando un paquete, pues podríamos entablar una conversación con el repartidor si no estamos en casa y quedar así en lo que es la entrega del paquete. Y sin necesidad de ningún hub, gateway ni nada, ya que todo se hace a través de lo que es la cuenta de EZVIZ. Luego lo que es la construcción de la mirilla es brutal, está fabricada en zinc, es decir, se ve súper robusta, además de una calidad que me ha sorprendido mucho. Es muy robusta, está muy bien construida y luego lo que es la propia pantalla que va en el interior de casa está hecha de un plástico que no se ve tan bueno, pero sí que es un plástico bastante aceptable, con lo cual tampoco tenemos que tener miedo de que se nos rompa. Esta pantalla estaría equipada con una batería de 4600 mAh, que en principio yo le he calculado que tenemos más que de sobra para un mes, mes y pico.
Luego a través de un puerto micro USB que tiene integrado, se cargaría pues con cualquier adaptador que tengamos en casa, de móvil, tablet, etcétera. Bueno, y como siempre os voy a decir ahora qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado de la mirilla DP1C de EZViz. Punto a favor, que si queremos grabar las imágenes y no queremos utilizar el servicio de la nube de EZViz, aunque tampoco es un servicio muy caro, podríamos hacer grabaciones en lo que es la tarjeta micro SD que se le puede incorporar de hasta 128 GB, que como luego a las imágenes y los vídeos son a 720p, tampoco ocuparía mucho y la calidad es bastante aceptable. Además, llevamos un registro ahí de todas las imágenes y todas las capturas que va haciendo la mirilla cuando la gente se acerca. Otra cosa es la gran compatibilidad con todas las puertas, es decir, prácticamente cualquier puerta que tenga una mirilla es compatible, aunque ya habéis visto que os he dejado las dimensiones de lo que es el propio grosor de puerta y el agujerito de la mirilla para que os sea más fácil comprobarlo. La integración con la aplicación de EZViz es muy buena, se pueden hacer un montón de cosas con esa aplicación, nos permite configurar la mirilla, la detección, el brillo, todo de forma centralizada y también obviamente de forma muy fácil. Cosas que no me han gustado, la primera es que no tenga habilitado el protocolo RTSP como sí lo tienen otras cámaras de EZViz y que nos permita grabar por ejemplo en un servidor NAS. Aunque ya estoy viendo que por filosofía, por seguridad o por lo que sea, ninguna cámara Wi-Fi EZViz lo tiene habilitado. Otra de las cosas que no me han gustado es que en esta ocasión no podemos quitar la pantalla de la puerta y llevárnosla, por ejemplo, al salón para poder estar viendo la imagen en tiempo real de la mirilla, cosa que sí podríamos hacer con la DP1, es decir, con el modelo anterior. Aunque bueno, eso tampoco es problema porque a día de hoy lo podemos hacer con nuestra aplicación del teléfono móvil. Y por último, no me ha gustado que no sea compatible con HomeKit, ya que esto sería un valor añadido a esta mirilla, el poder integrarla con la domótica de casa. Bueno, y la pregunta del millón, ¿la recomiendas o no la recomiendas? Pues bien, si vives como yo en una casa unifamiliar es muy recomendable, ya que no tienes que contar con nadie para su instalación. Además, aunque estés grabando a la calle, lo estás haciendo a lo que es tu patio interior, con lo cual tampoco estaría infringiendo ninguna ley. Si ya vives en un piso o comunidad de vecinos, tienes que tener cuidado porque este tipo de mirillas, por lo visto, por lo que me han informado, no están permitidas, o si están permitidas tiene que ser con el consentimiento de lo que es la comunidad. Entonces, antes de comprarla y antes de instalarla, obviamente tienes que preguntar todo este tipo de aspectos legales. Bueno, pues nada más, si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y antes de vernos en el próximo vídeo, comentaros que voy a sortear una unidad de esta cámara. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer para participar? Pues muy sencillo, seguir en Instagram a la cuenta EZViz de España y también seguir en Instagram a la cuenta de Más que Teclas. Ambas cuentas de Instagram os las voy a dejar justo debajo en la descripción del vídeo. Y luego también dejar un comentario en este vídeo, pues del tipo quiero esta mirilla, me encanta la mirilla de EZViz o como queráis. Y no os preocupéis porque transcurridas 2 semanas desde la publicación de este vídeo, haremos un sorteo por Periscope que podéis seguir a través de la cuenta de Twitter personal mía, @jmramírez. Ahí en esa cuenta de Twitter os iré informando de todo este proceso. Pues nada, ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.